Dios Espíritu Santo, Ángel Santo, difunto soba, la más presente, voy a dejar celebrarte. Cuando hicieron San Benito los martes. Cruz empezar ese arreglo negocioso por martes. Bien, ahí está. Bye. Muchas gracias. Gracias, Roberto. A base de mi difunta abuela, de sus parientes, así, de generación en generación. Las que tienen como su brazo, y las de tejido doble. Casualmente me gusta siempre platicar de que el proyecto nace a partir de que reconozco que la comunidad tiene mucho potencial. Sin embargo, a veces les falta un empuje para que puedan dar ese salto. Son ricos en tradición, en cultura, en lo que viene siendo la mano de obra, la producción que ellos hacen. Entonces lo que tratamos de hacer es como darle ese valor de que realmente a veces no es una canasta, sino que son días de sentimientos, de fracasos, éxitos. O sea, al final una canasta es eso, es mucho amor que dan los artesanos para hacer. O sea, la comida es un ritual. O sea, no es solamente producir y hacer, sino que también tiene un significado. Y de ahí nace el colectivo Mulmeya, en apoyo a los productores con el comercio justo, la revaloración de los trabajos y que también tengan ellos una redignificación también por eso. Las variedades de calabaza, como Xmeipú, el sol, Xca, y estamos también, Es que, ¿sabes qué? Hay personas, cuando yo voy a tomar el pozole, lo hago así, digo así, por eso. Exactamente, hay que invitarlos. La tienda Mulmeya es como un punto en la cual pues allí los artesanos tienen un espacio para que ellos puedan exhibir sus trabajos y se sienten muy contentos. A veces cuando llego y les digo pues su producto se llevó a Italia y ellos así como que de veras sí, pues hay que seguir trabajando. Ella no solamente aprendió, sino que le hicieron un poquito. Claro, y pues aquí está ella, más que la maestra Fidelia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gracias. Fue muy difícil buscar el nombre del proyecto porque, digo, tiene que ir algo que represente a las comunidades mayas y que haya una conexión. Entonces, buscando, llegamos al nombre de Mulmeya, que significa trabajemos en conjunto. Y sí, y al final, de todos los trabajos, siempre, o por los proyectos que de repente con Chama hacemos alianzas, dicen, es bonito trabajar en conjunto. Le digo, por eso siempre, igual al final las publicaciones siempre colocamos como Konesh Mulmeya, vamos a trabajar en conjunto.
Con César.